Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Qué tan importante en nuestras vidas es precisamente la obediencia. La obediencia, la fidelidad y la docilidad. 3 virtudes que son tan necesarias en nuestro caminar en esta tierra o en este paso como peregrinos de la tierra. Obedientes ¿a quién? A la voluntad de Dios. Dóciles a su palabra y fieles precisamente a Dios. Pero ¿cuál es la problemática del ser humano? Que algunas de estas 3 o 2 o una le cuesta mucho trabajo llevarla a cabo. ¿Qué es lo que le causa precisamente rebelarse dentro de sí y no ser obediente a la voluntad de Dios? Toda esta historia a veces de desobediencia, de falta de fe, de no ser dócil, de no ser obediente, siempre tiene un principio, y ese principio inicia precisamente en la infancia. Desde que somos pequeños, ahí es donde se enseñan las virtudes y los valores morales y cristianos. Pero cuando no tenemos la instrucción, cuando no nos dejamos guiar como padres por las enseñanzas de Cristo, por el Espíritu Santo, entonces imponemos precisamente a los niños a que hagan las cosas. ¿Y cuál es la consecuencia? Como ahora se ve en muchas partes, sobre todo en los jóvenes. Yo por lo menos les he preguntado, cuando les doy asesoría a los jóvenes por su problemática, ya sea de adicciones o de alguna otra índole, el por qué esa desobediencia con los padres. Y obviamente esta historia empieza desde la infancia, donde fueron sometidos siempre al autoritarismo, no a la autoridad, sino al autoritarismo de los padres. El hecho de que para todo es debes y tienes, y algunas otras situaciones junto con amenazas para que pudieran ser obedientes.
tienes que hacerlo, debes hacerlo. Tienes que rezar, tienes que ir a misa. ¿Sí? Entonces son imposiciones que desde pequeños nosotros recibimos primero como hijos y practicamos después como padres. Ese debes de, tienes que, y si no, viene la amenaza. Conforme vamos creciendo en nuestras diferentes etapas, se sigue repitiendo la misma historia. El debes, el tienes, porque yo lo digo, porque soy tu padre, porque soy tu madre, etc. Llega un momento en que una gran cantidad de jóvenes se empieza a rebelar. Algunos desde la adolescencia, otros ya entrando a la adultez, hasta el punto de decir, ya estoy harto, ya no voy a dejar que me grites. Y empiezan a rebelarse. Algunos de los padres, o muchos, empiezan pues a extrañarse de ese comportamiento. Ya no me hace caso. Hasta el punto que terminan por darse por vencidos para que el joven empiece a hacer lo que le viene en gana. Pero todo esto es una consecuencia. Así fue formado él desde pequeño, todo se le impuso, ¿sí? Con autoritarismo, como dije, y nada de ello le fue explicado desde pequeño. El porqué de varias situaciones que tenía que cumplir en casa. ¿Por qué se tiene que lavar los dientes? ¿Sí? ¿Por qué tiene que, digamos, dejar sus trastes en el fregadero? ¿Por qué tiene que saludar? ¿Por qué tiene que ponerse ropa limpia? Y así varias de las obligaciones o trabajos domésticos que le corresponden a cada uno de nosotros en las diferentes etapas. Pero todo siempre tiene que ser de buena manera y con una enseñanza. Si yo le pido, por decir a mi hijo que es pequeño, te tienes que, debes lavarte tus dientes por esto, y le explico por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tu boquita te va a oler, ¿verdad? Se te van a picar los dientes y al rato pues tus muelas o dientes van a empezar a ser negritos o de color oscuro y se va a ver mal tu boquita, ¿no? Cuando tengo la paciencia para explicarle el porqué de lo que le estoy pidiendo, entonces él empieza a tener una razón de ser o a entender el por qué tiene que cepillarse los dientes. Y así, cada situación en la que yo lo hago partícipe dentro de sus labores o sus trabajos o su ayuda sobre todo, siempre que el niño, el adolescente, escuche una razón del por qué, siempre de buena manera, va a poder crecer y entender las cosas que le estamos enseñando. Pero lo importante que es la práctica de lo que le estamos enseñando, ¿verdad? Y no caer como en esto que ya por años y sigue pasando, el de que vienen a buscar a sus padres o a la madre o al padre, dile que no estoy, ¿no? Entonces, situaciones donde le empiezo a enseñar a mentir, y obviamente él como niño no sabe, dependiendo de la edad, qué es bueno y qué es malo, porque todavía no llega en esa etapa de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que le enseñan los padres, sobre todo en los primeros 5 o 6 años, para él es cierto. Si tú le enseñas a esa edad a robar, él va a pensar que es bueno robar. ¿Por qué? Porque no está en esa etapa para entender que robar es malo. Y como viene de los padres, todos los niños, por ser pequeños, por ser niños, saben que los papás no mienten, saben que los papás tienen la verdad, que todo lo que digan es lo bueno o lo verdadero. Porque no pueden cuestionarse todavía si papá está mal o no, por la edad que tienen. Por lo tanto, empiezan a asumir ciertas verdades como ciertas y empiezan a crecer así. Y cuando son impuestas, sobre todo, pues empiezan a sufrir las consecuencias, ¿no? ¿A qué quiero llegar?
El libro de la sabiduría habla de que los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Desde pequeños, los padres practicaron la justicia con los hijos. ¿Cómo es la justicia con los hijos? Cuando yo le doy lo mismo al hermano del niño, si tengo 5 hijos, cuando a los 5 hijos les doy por igual alguna, no sé, satisfacción, un dulce o algún premio o alguna situación que tú quieras compensar. Desde allí empieza la justicia. Cuando no tengo al niño mimado o al chiqueado, al que dicen es al que más quiere, porque es el que más se parece a él, etc. Cuando empiezo a practicar con los hijos la parte que les corresponde a todos por igual, empiezo a enseñar precisamente la justicia. La justicia, obviamente, en todo, en la manera de amar, en la manera de dar. Y así, precisamente, el libro de la sabiduría nos quiere dar a entender algo y sobre todo a corregir algo que tal vez muchos de nosotros o pocos no sabemos distinguir entre lo que es justo y lo que no es justo. Y precisamente la oración que dice aquí, tendamos una trampa al justo, es cuando no distinguimos realmente al que es justo, sino que nos molesta por ser justo. ¿Y qué pasa cuando nos molesta la justicia? Que nos volvemos egoístas. Queremos que todo sea para nosotros, porque no es justo que lo que me corresponde sea repartido entre los demás. Dice, nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Ahí está, nos reprende las faltas a los principios, contra los principios, que fuimos educados. Este es el riesgo también de quien es educado con buenos principios. Siempre se va a enfrentar a envidias, a egoísmos, a injusticias. ¿Y qué pasa cuando estamos bien educados precisamente en esos principios? Vamos a saber qué hacer con el que es injusto, con el que es egoísta, con el que es envidioso. Vamos a saber cómo tratarlo, porque los mismos principios y lo que se practicó dentro de la familia ya fue aprendido y ya nada más hay que llevarlo a la práctica. Dice, si el justo es hijo de Dios, ahí está. El que es justo y enseña las cosas justas es hijo de Dios. Porque Dios es justo, como lo decía. No le da más a otros y a otros menos. A todos nos da por igual su amor. Ya lo decía yo, no quiere más al Papa que a nosotros. A todos nos quiere por igual, porque Dios es justo en todo. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué pasa, qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará, y no lo duden, y lo librará de la mano de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Cuando nosotros nos enfrentamos con gente injusta, precisamente Dios nunca dejará de socorrernos y ayudarnos. Y ahí es donde se va a mostrar el temple, o sea, de qué estamos hechos. Primero, de buenos principios y valores. Segundo, que somos hijos de Dios. Y tercero, que tenemos el valor para enfrentar con amor a la gente injusta, a la gente envidiosa, a la gente egoísta. Así que el libro de la sabiduría nos viene a recordar quiénes son los hijos de Dios, aquellos que practican la justicia. Esos son los hijos de Dios. Pero para practicarla debió primero de ser enseñada por nuestros padres y practicada por nuestros padres para poder saber por medio del testimonio de ellos que la justicia es dar a todos lo que merecen. En la segunda carta del apóstol Santiago expresa lo siguiente: hermanos míos,
donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de obras malas. ¿Será que hay familias donde hay envidias y rivalidades, desorden y obras malas? ¿Habrá familias que pase eso, o aquí en la Merced no existen esas familias? ¿Sí hay familias o no de ese tipo? ¿O no hay? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que tu familia es así o no es así? ¿Existen o no existen este tipo de familias en las comunidades, en las ciudades, en los países? ¿Por qué hay envidias y rivalidades? Por las preferencias que hay entre los hijos, ¿no? Por el trato que hay entre los hijos, por tratar más a él, que es más rebelde, sí, tratarlo mal y tratar bien al que no es rebelde. Y a veces caemos en esa trampa. Al que es travieso, rebelde, contestón, lo suprimimos y le censuramos varias cosas porque te portas mal. Mira, tu hermano se porta bien. Pero deberíamos de ser autocríticos y decir, a ver, ¿por qué mi hijo se porta mal? ¿Por qué es rebelde? ¿Por qué es contestón? Porque hasta ahorita no se ha comprobado que existan genes de niños que nazcan así, ¿verdad? Existen patrones, sí, se van desarrollando porque se siguen alimentando dentro de la familia, pero genéticamente no hay niños que en sus genes venga que va a ser ratero, violador, que va a ser, no hay genes de ese tipo. Todo eso es aprendido en casa. Entonces, cuando hay envidias y rivalidades, es que eso fue lo mismo que se enseñó de pequeños, y desde allí empezó a haber diferencias y empezó a haber preferencias. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros. ¿Por qué? Porque saben lo que tienen que hacer, aplican sus principios, como dice la primera lectura, para conocer su temple y su valor. Dice, son amantes de la paz, o sea, no buscan la división, no buscan hacerle guerra al prójimo, a la familia. Son comprensivos. Comprendo que mi hermano sea rebelde, que sea contestón, y esa misma comprensión me lleva a tratarlo, ¿sí?, de manera justa. Y no me refiero que sea una manera inadecuada o una manera mala, no, entiendo por qué sea así, por lo tanto, merece ser tratado con amor, ¿verdad? Para que él pueda ir distinguiendo entre el que lo traten bien con amor o en el que le impongan con violencia o insulto lo que tiene que hacer. Dice que son dóciles, ¿sí?, obedientes, están llenos de misericordia, obviamente, por su prójimo. Dan buenos frutos, porque todo aquel que aprende buenos principios y los lleva a practicar, ¿qué pasa? Dan buenos frutos. No se diga si después es padre de familia, ya viene formado con buenos principios y valores, seguramente a sus hijos, sí, les va a enseñar esos buenos principios y valores, y ahí van a empezar a dar buenos frutos. Son imparciales, era lo que les decía. No tienen a un preferido, son justos con todos. Son sinceros, pacíficos, no utilizan la violencia, el insulto, y cosechan frutos de justicia, ¿sí? A todos lo mismo. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre nosotros? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de nosotros? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Aquellas pasiones que nos han llevado a cometer actos delictivos, aquellas pasiones que se convierten en adicciones y que hacen mal a la familia, aquellas pasiones que llevan a la infidelidad, que llevan a la violencia, a la venganza. Ambicionan algo que no pueden alcanzar. A veces o en muchas situaciones el que actúa de esta manera piensa que está bien,
que la manera en la que actuó con su esposa, con sus hijos o viceversa, si uno le pregunta, oye, ¿qué piensas de que golpeaste a tu esposa? Y todavía hay hombres que dicen es que se porta mal, o sea, no tiene una conciencia de lo que está haciendo, sino tiene él una regla egoísta y machista de que todo aquel que se porte mal necesita golpes para que se porte bien. Por lo tanto, no distingue entre el daño, ¿sí?, y el amor. Y por eso dicen es que se porta mal. ¿Por qué le pegas a tus hijos? Es que son bien necios, desobedientes. O sea, no distinguen en que la violencia es algo que los va a traumar más y que posiblemente después le regresen esa violencia. Y así empiezan a codiciar situaciones que piensan que los van a hacer mejores, cuando obviamente los van a condenar ante Dios. Ambicionan algo que no pueden alcanzar, y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios. Si no lo conocen, ¿cómo se lo van a pedir a Dios? O si saben que nada más existe porque les dijeron que hay un Dios, entonces no saben pedir. O si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal. Y así toda situación que nosotros vivimos y que nos satisface egoístamente, porque buscamos nada más sentirnos bien y no que los demás se sientan bien junto conmigo, son situaciones que nos pueden llevar a la perdición. Y por eso es que dicen piden mal, porque no sabemos pedir lo que a Dios le agrada. Pedimos situaciones que lo único que hacen es esclavizarnos a las satisfacciones del mundo. Y así llega a pasar. No sé si les compartí, ya ustedes me dicen para no ser tan repetitivo. En una ocasión, obviamente allá en México, había un hermano que por las tardes estaba la semana de la exposición del Santísimo. ¿Qué quiere decir? Que durante toda una semana, desde la mañana hasta la tarde, exponen al Santísimo en el altar y puede venir la gente, ¿no?, a adorarlo, a darle gracias, a meditar, a rezar. Y en esa semana yo obviamente iba también en las tardes, y cuando yo apenas iba para entrar, él ya salía, de modo que nos cruzábamos afuera, él ya habiendo estado unas horas en el Santísimo y un servidor que apenas iba. Y siempre que me lo encontraba, pues iba cabizbajo. Y yo le decía, ¿cómo estás? Me decía, bien. Dice, nada más que no tengo empleo, no tengo trabajo. Y pues vine aquí a pedirle a Diosito que me ayude, ¿sí?, a encontrar un trabajo. Pero bueno, pues a ver, esperemos. Y yo, ok, está bien, vamos a pedir también para que Dios te abra puertas, ¿no? Y ya se iba. Y así casi durante una semana, mientras él salía, yo entraba y era lo mismo, el saludo, cabizbajo y triste. Y ya. La próxima semana me lo volví a encontrar. Entonces, obviamente lo vi de lejos, como de aquí a la puerta, y yo apenas iba, repito, y él me vio y como que aceleró el paso, ¿no? Lo aceleró tan así, con una cara tan sonriente, que le digo, ¿qué pasó, hermano? Y ya me dio un abrazo, así de repente. Dice, ¿qué crees? Que ya encontré empleo, obviamente, ¿no? Al venir alegre, dice, que ya encontré trabajo. Le digo, ¿a poco? Dice, sí, gracias a Dios que encontré trabajo. Dice, ya vine a darle gracias, estoy contento y voy a ganar bien. Dice, entonces, la verdad estoy muy contento y pues gracias a Dios. Ay, pero ya se me hace tarde. Le digo, órale pues, qué bueno, que Dios te bendiga. Entonces ya un servidor iba entrando, y dentro de esa meditación yo reflexionaba y meditaba. Qué tristeza para nosotros el no conocer bien a Dios, el no conocer bien a Cristo.
Y aquí viene la pregunta. Tal vez, no sé si ya les había compartido esto, y si no, pues ya van a saber la respuesta. Para ustedes, ¿quién fue el que le devolvió la alegría a esa persona? ¿Quién le devolvió la esperanza, la alegría y el gozo con la que salió y hasta me dio un abrazo de tan contento que estaba? ¿Quién le regresó esa alegría a este hermano para ustedes? Su fe, ¿ok? ¿Quién más? ¿Sí escucharon allá atrás? ¿Sí se oye? ¿Sí? Dígame con la cabecita. ¿O no se oyó? ¿Sí se oyó? ¿Allá sí se oyó? ¿Sí? ¿Allá también? Ahí sí me dicen sí, ¿verdad? ¿Quién le devolvió la alegría a este hermano? A ver, dígame, ya dijo nuestra hermana, su fe. ¿Quién más? Dios, ok, su fe, Dios, uno más, porque yo veo que todos quieren participar. No se hagan bolas, nada más otro más. ¿Sí? Dios, su fe, ¿quién más? Por ahí, los jóvenes, los niños, los medio niños, medios jóvenes, bueno, ya los adultos, pues. Bueno, los adultos mayores. ¿Quién es el único? Ya dijimos su fe, Dios. Díganlo, ya lo dije en la punta de la lengua. No más término. Díganlo. ¿Quién? ¿No? ¿Perdón? ¿Su manera de qué? ¿De orar? ¿Así digo? Entonces, su manera de orar, Dios y su fe. Pues, ¿qué creen? ¿Quién le devolvió la alegría a este hermano? Pues no fue ni su fe, no fue ni Dios, y no fue ni su manera de orar. ¿Quién cree que fue? Bueno, ya se me el que le devolvió su trabajo a este hermano no fue ninguna de estas situaciones, sino el que le devolvió esa alegría y ese gozo fue el mismo trabajo. Ni siquiera fue Dios. Voy a explicar por qué, ¿verdad? O sea, el hecho de haber encontrado el trabajo le regresó la alegría, el gozo y todo lo demás. Y yo precisamente era lo que me indicaba y me preguntaba y me entristecía. ¿Qué es lo que te causa a ti, cristiano, católico? ¿Qué es lo que te causa cada vez que tú vienes a visitar al Santísimo? ¿Sí conocen al Santísimo, verdad? ¿Sí? O si no hablo de padre. Bueno, para los que no lo conocen, es aquel como sobrecito que exponen ahí y que dentro viene la presencia de Jesús, ¿no? No sé si aquí lo han hecho, si ya les han expuesto ya, ¿no? Bueno, Él es Jesús, ese solicito es el Santísimo. ¿Qué te causa venir a visitar a Jesús, a Cristo, a Dios? O sea, ¿qué te causa venir a visitarlo? Yo decía, a ver, entonces cada vez que venía a ver a Jesús, no le causaba a Jesús alegría, ni gozo, ni esperanza. O sea, él salía triste después de haber venido a visitar a Jesús. O sea, Jesús no provocaba en él ni alegría, ni gozo, ni esperanza, o sea, nada, sino que salía triste. Yo decía entonces, la presencia de Jesús no es para nosotros motivo de alegría, de esperanza, de gozo. Y digo, qué triste, ¿no? O sea, porque el trabajo fue el que le devolvió la alegría y no venir a visitar a Dios. Si vemos la historia de ese modo, porque se supone que debería de ser por encima de todo, estás tú, Señor. ¿Qué pasa para quien vive esta alegría? Debería de haber salido el contento y alegre y todo. Me saluda. Pues la verdad estoy contento y alegre porque estoy viviendo un día
día más, Dios me concedió nuevamente despertar. No tengo trabajo, pero yo se lo pongo en sus manos. Él sabrá en qué momento se abrirán puertas para encontrar un trabajo adecuado a mis necesidades. Pero eso es lo de menos. Yo sé que Dios lo sabe y Él sabrá en qué momento. Para mí la alegría es venir a darle gracias, a cantarle, a alabarlo, a bendecirlo, a glorificarlo y a darle gracias por mi familia. O sea, yo sé que Él sabrá en qué momento se abrirán puertas, pero esta alegría nadie me la quita. Se supone que debería de ser así, de esa manera. O sea, tu alegría es Él, no tu trabajo. No es el trabajo tu alegría, la alegría es Él. Así que si no tienes trabajo, si no tienes dinero, pues Él debería ser tu alegría, no el trabajo y el dinero. ¿Sí me explico o no? Ustedes digan. O doy otro ejemplo. Ahí va otro testimonio, ¿no? Igual conocí a otros hermanos donde la mamá decía: mi hija no tiene trabajo, ahí le encargo que pida por ella para que encuentre un trabajo. Está desesperada. Pero sí vamos a pedirle a Dios que abra puertas para que encuentre un trabajo justo y de acuerdo y al agrado de Dios, ¿no? Y así estuvimos durante una semana, obviamente pidiéndole a Dios por esta jovencita y por otras necesidades. Pues pasaron como 15 días y ya me dice: mamá, ¿qué creen? Que ya encontró trabajo. Gracias, de veras, gracias a ustedes, sus oraciones y todo. Gracias porque ya encontró trabajo, está contenta y todo. Ajá, ok. ¿Y dónde encontró trabajo? Dice: pues ya la llamó una empresa. Eso sí, o sea, le van a pagar muy bien, vamos a poder salir de las deudas, pero pues su trabajo, híjole, va a descansar entre semana y su trabajo va a ser de lunes a domingo con un descanso entre semana, pero va a ganar muy bien. Le digo: está bien. Dice: sí, dice, gracias. Y se me queda mirando porque me pongo serio. Dice: ¿y por qué se pone serio? Le digo: mire, tenemos que aprender con nuestro proceso a distinguir y a discernir de dónde viene el trabajo, si viene de Dios o viene del diablo, ¿no? Al diablo se le permite hacer milagros, sí, claro, se le permite, pues ustedes no sabían. Al diablo se le permite, sobre todo en este mundo, a ponerte lo que más te agrada, lo que más necesitas. Explícame lo siguiente: encontró un trabajo de lunes a domingo. ¿En qué momento va a tener esos minutos o esas horas o ese momento de oración con Dios? El domingo es día del Señor. Dime qué día, sí, va a tener ese momento en oración con Dios. Porque el día que descanse por la pesadez del trabajo, ¿a qué se va a dedicar? ¿A poco va a estar aquí dándole gracias? Como está cansada de toda la semana que trabajó, nomás seguro que se levante tarde y va a tener ganas de venir a darle gracias a Dios. Un trabajo donde el domingo también hay que trabajar, el día del Señor. ¿Está segura que Dios le mandó ese trabajo o se lo puso el otro para alejarla más de Dios? Sobre todo por el sueldo y por el tiempo, más que todo por el sueldo. Y entonces tenemos que aprender a distinguir entre lo que viene de Dios y lo que viene del otro. Dice que yo no me lo había puesto a pensar, y bueno, pues yo se lo estoy compartiendo. O sea, porque también el otro nos pone cosas que sabemos que necesitamos o cosas apetitosas. Y alejarnos de Dios en un trabajo en el que te paguen una la nota, no puedes cambiarlo por Dios, porque es como venderlo como Judas. Por 20 monedas estás vendiendo al maestro. Por un sueldazo estás vendiendo al maestro. ¿Qué quiere decir? Le voy a restar tiempo o no voy a tener tiempo ni para Dios, más que para darle gracias de pura boca o de pura palabra. Entonces tenemos que aprender a distinguir precisamente entre lo que viene de Dios y lo que viene del otro.
Y este es el último testimonio, ya para que les quede bien entendido. La misma necesidad del trabajo de otra persona. Lo mismo, ahí les encargo que pidan por mi nieta. Igual lo mismo, de repente la nieta ya encontró trabajo. ¿Y de qué creen que eres su trabajo? No sé si algunos de ustedes, porque creo que no se da mucho, pero más yo creo que en el centro o en otras ciudades, ustedes saben que existe esa tienda de Walmart, yo creo que la han oído. Walmart y algunas otras tiendas como Sears, como Liverpool. Aquí la idea es que sí, le dieron un trabajo en esas tiendas donde obviamente les pagan muy bien, pero su trabajo era de degustadora de tequila. ¿Cómo tenía que vestirse ella? De chiquifalda. ¿Sí conocen la chiquifalda? ¿O no las conocen? Ahora resulta que no las conocen. ¿Sí? Entonces ella tenía que exhibir su cuerpo con una degustación de tequila, sobre todo pues para los hombres, que son los que les gusta el mezcalito y la tequila. Y recorrer los pasillos de la tienda de autoservicio en lo que se refiere a vinos y licores, ofreciendo esta degustación y vestida de esa manera, despechugada y de chiquifalda, pero ganando, eso sí, muy bien. Entonces la chamaca estaba feliz y contenta porque había encontrado ese trabajo. Y era lo que yo le decía, ¿está segura que se lo mandó Dios ese trabajo? ¿O se lo mandó el otro? Sí. No sé si me explique, queridos hermanos. ¿Sí? Entonces tenemos que distinguir entre lo que viene de Dios y viene precisamente del otro. Porque el diablo se va a encargar de separarte poniéndote lo que más necesitas de este mundo. Y por eso tenemos que distinguir y discernir si esto viene de Dios, ¿sí?, o viene del otro. Porque todo lo que brilla nos deslumbra y, como dice, no todo lo que brilla es oro. Y es por eso que estos valores, estas enseñanzas, esta formación nos pueden llevar a saber y entender qué le agrada a Dios. Finalmente el Evangelio habla de los niños, ¿no? Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Jesús les estaba hablando de su pasión y muerte a los discípulos. Y ellos estaban pensando quién era el mejor de ellos. Es como que ahorita yo estoy hablando y algunos de ustedes están pensando en los tamales de al rato, o en la calenda, o en qué van a dar. Irá a ver baile, y aquí proclamando la palabra y tú pensando ahí, diciendo: oye, tú cómo ves, aquí cómo hay que ir vestido, mirá fulanita y todo. O sea, se está proclamando la palabra y tú pensando en lo que viene en la tarde o mañana. ¿Y por qué pasan estas cosas, no? De que Dios nos habla y tú estás en tu mundo y pensando en una satisfacción, date cuenta, como dice ahí, en una satisfacción propia y no en el mensaje que Jesús nos está dando. Por eso dice: los que son como niños. Se supone que todo niño, por ser niño, es obediente. ¿Por qué? Porque es un niño y va a obedecer a papá y a mamá, sobre todo si lo tratan bien, aunque también hay niños que obedecen porque los tratan mal, ¿verdad? Y si no obedecen, pues los siguen tratando mal. O sea, la obediencia está determinada, ¿sí?, y sobre todo sometida, ¿no? Por eso ya después hay revelación cuando decimos suave. Pero a lo que quiero llegar es que el mensaje del Evangelio es: los que no son como niños no pueden entrar en el reino de los cielos. O sea, ante Cristo, ante Dios, hay que ser como niños, como obedientes, dóciles, fieles, humildes. Pero cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque acuérdense que traemos ya una enseñanza desde pequeños. Y si fue sometida esa enseñanza, pues no puedes obedecer a Dios y toda tu infancia y adolescencia te estuvieron sometiendo y sometiendo. No puedes tan fácil obedecer a Dios,
porque ya estás harto de que te estén imponiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso dice ahí, no saben pedir. En vez de pedir un buen empleo que Dios ya sabe que lo necesitas, pídele eso: Señor, enséñame a ser obediente, porque nunca lo fui, porque siempre sometieron mi obediencia. Enséñame a serte fiel, porque me enseñaron a ser fiel a base de golpes, a base de maltratos. O sea, enséñame a dejarme amar por ti. Enséñame a aprender a hacer tu voluntad, a ser dócil, fiel a tu palabra, porque no lo sé, ¿sí? No me enseñaron eso, no me enseñaron esos valores. Enséñame tú que lo sabes todo, dame la sabiduría para saber, ¿sí?, hacer tu voluntad, para escucharte y para seguir tu camino. Así que, queridos hermanos, en esta tarde lluviosa, pues le pedimos a Dios por medio del Espíritu Santo, porque es el que posee todos esos dones, esas gracias, esos carismas, lo que necesita cada uno de ustedes. Si es desobediente, pídale al Señor la obediencia, y sobre todo dame un corazón de niño para saber obedecer, para dejarme amar por ti. Y así todo lo que tú crees que te hace falta para tu camino de conversión y salvación, para que haya una familia más armoniosa, hay que pedírselo a Dios, hay que pedírselo a Cristo, al Espíritu Santo, que es el que posee, como ya lo dije, los dones, las gracias y todo lo que necesitamos, para que entonces sí aprendamos como iglesia a ser auténticos hijos de Dios, siempre en el amor, en la misericordia, en la justicia, que es la manera en la que Dios nos corresponde a nosotros. Él es misericordioso, Él es compasivo, bondadoso, y Él nos ama. Así que reflexionemos, pensemos, meditemos y pidamos lo que a Dios le agrada, no lo que te agrada a ti, lo que a Dios le agrada, lo que tú no sabes, tú no conoces, tú no posees, pero que Él lo posee, y así entonces Dios no te lo va a negar, porque sabe que eso le agrada y sabe que eso te hace falta. Así que meditemos en un momento de silencio. Todos decimos que así sea.